nueva cápsula legal de Abren Abogados. Mi nombre es Regina Díaz, parte del equipo legal de la Ciudad de México. El día de hoy tengo la fortuna de compartir el espacio con 3 especialistas. Vamos a estar hablando un poco de el compliance penal y cuál es su rol en las empresas. Para ello nos van a estar acompañando, como siempre, nuestro conocido y colega Felipe Ochoa, que es especialista en materia fiscal. También nos estará acompañando Jorge Montoya, quien es un abogado especialista en materia penal, y también Daniel Arnold, quien es un especialista en materia de criminología y corporativa. Bienvenidos todos. Muy amable, gracias. Muy buen día. Gracias, Regina. Bueno, el día de hoy tenemos perfiles muy distintos y hablaremos de un tema focal, que es el compliance penal. Para ello me gustaría que nos ayudaran a definir qué es el compliance penal, porque hemos hablado un poco del compliance corporativo. Sin embargo, creo que el de ustedes es una materia mucho más especializada. ¿Quién me podría ayudar definiendo qué es? Yo creo que el abogado penalista. Bien, perfecto. Bien. De acuerdo al nuevo procedimiento o al procedimiento actual en materia penal, tenemos dicho que hay una reforma en donde se debe de tener que las personas jurídicas también pueden cometer delitos. Derivado a esta situación, existe un procedimiento especial, el cual se encuentra regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 421, y con claridad establece la forma y la manera en como cual una persona jurídica puede cometer un delito. Sin embargo, pone como un requisito principal que además de la realización del hecho, exista un incumplimiento o inobservancia a su gobierno corporativo. Entonces, al tener este requisito, es indispensable que la persona jurídica, ya sea por conducto de sus empleados, a su nombre, por su beneficio o por sus propios medios, realice a alguien un hecho con apariencia de delito. Además de ello, debe de haber la inobservancia. ¿Qué obliga a esto? Obliga a que la persona jurídica cuente con elementos internos para la prevención y corrección de esos hechos que pudieran generar una conducta delictiva. En este tema también existe actualmente en el Código Nacional una disposición de qué tipo de delitos puede cometer la persona jurídica. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ya en un amparo en revisión de manera específica la inconstitucionalidad de ese listado. Está en engrose, va a salir ya publicada esa resolución, lo cual va a permitir y va a complicar para las personas jurídicas porque va a ser cualquier delito. Entonces, con mayor razón, debe la persona jurídica tener un control de su organización que le permita prevenir, corregir y restaurar en caso de la existencia de una omisión para efectos de responder ante la víctima. A grosso modo sería el tema desde el punto de vista penal. Sin embargo, tiene esto un enfoque criminológico y creo que sería conveniente que Daniel pudiera hablar sobre ese aspecto. La reforma en donde se incluye la responsabilidad penal para las personas jurídicas y además, como bien atinadamente mencionas, la suficiencia de la evaluación y el control dentro de una empresa. Y aquí es donde me permitiría enfocarme a la parte criminológica. ¿Qué rol es el que juega? Analiza que probablemente adentro de una empresa qué delitos se pueden cometer, pero digo, ya con esta aportación de que el catálogo es más amplio, se vuelve más complejo. Por supuesto. Y mira, primero que todo, la expresión penal evoca grandes conocimientos en cualesquiera de las ramas en las que nosotros la podemos escuchar. Si yo digo la palabra penal, me evoca justicia, me evoca conocimientos como medicina, como antropología, como psicología, y empiezo a pensar en abuso sexual infantil, y empiezo a pensar en homicidio, en feminicidio, en violencia de género, en extorsión, en desaparición forzada, y un sinnúmero de cosas que me dice la palabra penal. Cuando yo digo cumplimiento normativo penal, y como lo decimos nosotros, cumplimiento normativo de alta especialidad penal, es bueno, ¿ahora de qué se está tratando? Sí. ¿No? La palabra penal en este sentido, o cumplimiento normativo de las empresas con un enfoque criminológico corporativo, es porque es la única vertiente de estos conocimientos que nos puede aportar algo significativo que lo convierte en alta especialidad. Y eso es la criminología.
puedes encontrar distintas acepciones de criminología y con ello sus categorizaciones. Criminología ambiental, forense, corporativa, etc. Al final es el estudio científico de las víctimas, de los delitos y de los delincuentes, o de la conducta antisocial como su objeto de estudio. Significa eso que si la ley penal lo que sanciona es una ley que es típicamente antijurídica y entonces por el otro lado la criminología en su visión científica y analítica examina las conductas antisociales y es bueno, entonces ahora todas las conductas antisociales que se pudieran cometer están a merced de que con las reformas sean responsabilidad de la empresa. Y ese es el desafío de hoy. Porque no estamos hablando de un tema que si quiero, si puedo, si tengo tiempo, será innovador, qué interesante, no. Estamos hablando de que los escenarios de violencia de la sociedad contemporánea a nivel necropolítico, necroempresarial y necrosocial se están poniendo de manera paralela a unas reformas que en esa brecha yo tengo a todas las organizaciones, a una organización grande financiera, de minería, de transportes, de agropecuarios, etcétera, o una pequeña o mediana empresa con 40 empleados. Cualquiera de esas está en un grave peligro, porque ahora la exigencia de las reformas son gigantes y las conductas antisociales están al fondo. Entonces, esto significa que en cualquier organización se puede dar una conducta antisocial. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una empresa de productos automotrices o tengo una agencia donde hago servicio automotriz de vehículos. La gente viene, llega con su servicio automotriz, le cambian el filtro, le cambian lo que le tengan que cambiar y se va. Pero ¿qué pasa si ahí se me está dando un conato de conducta antisocial, por ejemplo? Yo veo que el jefe de talleres o el gerente de ventas lo que hacen es sacar las piezas originales o las piezas estandarizadas, se las llevan para venderlas por fuera, me trae otras que son piratas, que son de baja calidad, se la pone a los vehículos, la persona se sube al vehículo confiado de que se hizo el servicio en la agencia y entonces la persona tiene un accidente o no frenó porque la pieza es de mala calidad, esa fue la causa del hecho de tránsito, atropella a alguien, esa persona muere, esa persona era una persona que tenía una gran proyección económica y entonces ahora dicen, bueno, ¿por qué murió la persona? Ah, por la falla mecánica, porque ahí salió en el peritaje de hechos de tránsito terrestre. ¿De quién es culpa, perdón? De la persona que cambió la pieza. Ah, es que no se le puso la pieza que se le debía de poner. ¿Por una qué? Por una conducta antisocial que ya tuvo trascendencia. Y entonces a la empresa la ponemos en un problema. A ver, empresa, ¿tú a mí me vas a pagar? Así me tengas que pagar lo que cuesta todo tu capital para poderme reparar este daño. Y otro problema, además de las reformas exigentes y los escenarios de violencia, es un grupo de personas o de profesionistas o pseudoprofesionistas cazafortunas. Que dicen, bueno, estoy esperando que el que tiene capital se equivoque para cobrarle mucho dinero. Y eso es algo que va a empezar a pasar. Frente a estos distintas reformas judiciales, por ejemplo, que van a ser desafíos como parte de esto. Entonces, cuando el 422 del Código Nacional, 421 nos dice control y observancia de la organización, me indica a mí que lo que yo tengo como obligación de empresa es hacer una observación que sea observable. Y al momento de observar es qué acciones yo hice para controlar lo que por mis medios, a través de ellos, por su cuenta, de manera directa, se pudo cometer una conducta antisocial ahorita o dentro de 5 o 10 años en lo que tenga que ver con el producto o servicio que yo maneje. Sí, ya no es una moda, ya es un requisito que todas las empresas tienen que hacer. Porque o no, Felipe, a veces las empresas subestiman la responsabilidad penal que pueden llegar a tener. Porque como bien mencionados, no tienen que ser delitos graves. O sea, puede ser desde defraudación fiscal, como tu área, como puede ser cohecho, en sectores que contratan con gobierno, ¿no? Porque también es la reputación, las sanciones y la inhabilitación de tu propio negocio. Sí, efectivamente. De hecho, antes de continuar, me gustaría a mí comentar o incluso preguntarle a Arnold y a Jorge si dentro de esta alta especialidad hay alguna área específica que tiene más relevancia o todas las áreas son relevantes. Es decir, si yo estoy o ustedes están frente a un cliente, ¿le ponen énfasis a algún tema en específico o todos los temas son importantes? ¿A qué voy? Porque en mi área, por ejemplo, en el área fiscal,
pues es importantísima para la empresa, pero también hay otras áreas que en un análisis rápido van a decir, bueno, pues esa área no es tan importante, le voy a dar más importancia a esta o a esta. Entonces, en una pregunta directa a ustedes, ¿hay una área o hay áreas específicas que cobran más relevancia o todas son importantes? En el ámbito penal vendría a ser cualquier área. ¿Por qué? Porque el delito es parte de una persona que pueda cometer un hecho y que la ley lo considere como tal. Entonces, muy amplio el tema que puede ser. Puede ser el de RH, recursos humanos, puede ser el vigilante, puede ser el administrador general, puede ser el contador. O sea, hay una diversidad. Por eso se habla de un gobierno corporativo que debe de ser integral. El tema que más pega es cuando existe un incumplimiento de la observancia o inobservancia del cumplimiento de las obligaciones de la empresa que puedan generar una conducta como un hecho de delito. ¿Por qué? Por la reparación del daño, abundando al tema que él mencionó. Entonces, la reparación del daño ya es de manera integral y se convierte en un derecho humano, por lo tanto es obligatorio y observable. Entonces, es en punto cualquier conducta humana que sea considerada como delito y forme parte de la organización y exista un incumplimiento de la observancia, puede ser considerado como delito de persona jurídica. Esto quiere decir, perdón, esto quiere decir que todas las áreas son importantes. Por supuesto. Todas las áreas, y en todas las áreas debe de haber una observancia y debe de haber un control. ¿Esto es a lo que se refiere esta situación? Definitivo. Sí, definitivamente. Es una pregunta sumamente interesante la que hiciste, Felipe, porque tiene que ver con la naturaleza de cada empresa, la naturaleza de su operación, la naturaleza de su propio equipo y sobre todo de su regionalización corporativa criminológica. ¿Qué es decir esto? El contexto de la empresa. Hoy se dice que es la época de las especialidades. Yo digo que es de las múltiples especialidades. Lo hemos hablado con que uno de los... ¿por qué lo digo? Porque hoy una empresa puede tener una necesidad, puede tener un riesgo, depende de qué riesgo, latente, grave, transitorio, depende de qué tipo de riesgo, y el día de mañana ese riesgo ya no puede ser el que ahora tenga. ¿Por qué? Porque las personas y las circunstancias cambian de manera dinámica como se da el crimen. Por ejemplo, el día de hoy yo tengo un grupo de personas dentro de la empresa que tiene ciertas características psicosociales y que conforme a ellas opera y conforme a los protocolos de la empresa están sacando adelante las operaciones. Lo que ellos me dan de riesgo cuando se jubilen y entren otros nuevos ya no va a ser lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos llegado a una empresa y decimos como que aquí están equivocados de área? Oye, yo veo al que se dedica a ventas, es el más mal encarado, no le gusta el contacto con el cliente, cero servicio al cliente, cero carisma, cero gusto por las ventas, y tengo al que está hable y hable en el área de monitores. Oye, ¿sabes qué? Cámbialo, mira, cambia el mal encarado, pero que es observador, a los monitores, y el que está hable y hable en los monitores, que está distrayendo porque no está haciendo la función, pásalo a ventas. Que me conquiste al cliente, que me platique del cliente, que lo haga estar en la venta, por ejemplo. Ahí yo estoy hablando de una circunstancia que se va a cambiar de la empresa simplemente por un cambio que yo hice en las áreas. Obviamente enfrentarán riesgos distintos. ¿Qué implica? La región de la empresa, el personal que tiene, la gestión corporativa, el cómo ejercen las funciones cada uno, el tipo de departamento, bueno, hasta el carácter del director general tiene que ver, el tipo de liderazgo que está ejerciendo, porque me va a propiciar riesgos distintos con otras. Que si hay relaciones sentimentales entre los miembros de la empresa, las aplicaciones de inteligencia artificial, que de artificial no tiene nada y de inteligencia tiene mucho, yo lo llamaría conciencia tecnológica ampliada, pero es otro tema al que también nos enfrentamos. Va a depender la prospección a la susceptibilidad, vulnerabilidad a la que es una empresa penalmente vulnerable o su responsabilidad del contexto que tenga y el cómo está atendida esa responsabilidad. No puedo yo decir el hospital es de más riesgo que la que fabrica útiles escolares. El de transporte de personal tiene más riesgo nada más por su propio giro que el restaurantero. No, porque en cada empresa y en cada ejecución de operación
hay un contexto distinto. Y ese es precisamente lo que hoy tiene que visualizarse que no se está haciendo. Se piensa que el cumplimiento normativo es un cúmulo de normas que si quieren A su vez, si yo tengo robo hormiga a manera de la empresa y lo puedo detectar porque tengo mis controles, no me va a cuadrar el área contable con el área de inventarios, se hacen los cruces necesarios y puedo detectar. Es que tengo policía auxiliar o tengo seguridad privada. ¿No están contubernios? ¿No sabemos de muchas veces que van los camiones y les quitan el diésel en carretera? ¿O compran y adquieren de otra forma el combustible y presentan una factura apócrifa? Yo lo presento ante la Secretaría de Hacienda y no tuve el control. Yo recibo refacciones y no tengo el control para determinar si el QR o el de barras, código de barras, es el correcto. O resulta que es una caricatura. Yo no tengo mi control. Entonces, son tantas situaciones que se deben de prever y que nos permiten tomar individualizado dependiendo del objeto. Es conocer a la empresa, es conocer al equipo humano, es conocer los implementos que le proporciono al equipo humano para que ya conociendo al equipo humano, con eso que pueda hacer, porque la mente va a poder realizar cualquier acto o conducta para generar un hecho con carácter de delito. Yo quisiera comentar un par de cosas. En materia fiscal, todos sabemos que las empresas requieren un contador. Por el tamaño que sea, pues van a necesitar un contador, quizá un financiero, etcétera, etcétera. En el caso de el área que ustedes están manejando y que manejan muy bien y con mucha especialidad, ¿qué nivel de empresa debe de ser la que requiera esto que nos están ustedes narrando? ¿Qué nivel de empresa? ¿Una gran empresa, mediana, pequeña, en fin? Y por eso pongo el ejemplo del contador, porque en materia fiscal pues necesitamos un contador para que lleve un control de los números, etcétera, declaraciones. En el caso de ustedes, ¿qué tipo de empresas son las que requieren este tipo de servicio que ustedes manejan? En general, porque el delito no es, comete el delito el que tenga más de 30 o 40 empleados. Hablamos de una conducta y de un resultado. A manera de que yo tengo una empresa, está constituida, volvés como persona jurídica, son 10 personas, son 10 empleados los que tengo este monto de operaciones, no hay excepciones en la cuestión de un hecho como un excluyente por tener poco personal. Entonces, la norma es general, es una de las características primordiales, por lo tanto, su obligatoriedad es en general. Entonces, es obligatorio independientemente del número de empleados que tengas. Entonces, se requiere en cualquier persona moral. Sí, inclusive una comercializadora. Okay. Yo digo, pues una comercializadora, tengo la secretaria, tengo al contador, tengo una persona, estoy constituido. Y eres un intermediario en un momento dado del tema y recibes una mercancía robada. Me acabas de responder la pregunta que iba a hacer precisamente, si hay algún giro específico que lo requiera. Me parece que todos los giros lo requieren. Y máxime con la reforma, porque al abrir cualquier tipo de delito, e inclusive un delito de acoso sexual o sexual dentro de la empresa, si no tiene las medidas necesarias preventivas y de control de tipo de personal, cámaras, etcétera, puede generar ya una responsabilidad. Por eso está la norma 35, cuestión laboral, en que tienes que tener precisamente tu organización interna que permite evaluar los conflictos dentro de tus propios trabajadores. Muchas veces ese tipo de delitos inician poco a poco. Aguantó, voy más y más, y cuando ya te das cuenta, ya hubo un acoso sexual. Y la empresa de manera omisiva. ¿Y qué es lo que pasa? Te vas. ¿Pero por qué? Entonces, eso es lo complejo. Ok. A reserva de hay dos grandes peligros
Al principio yo hablaba de escenarios de violencia. Por escenarios de violencia me puedo referir a directamente una conducta antisocial, de la manera más empírica, a algo más, quizá más especializado, o quizá con un modus operandi profesional la empresa pueda ser víctima de alguna situación. Puede ser, aquí en este caso estamos analizando el desafío que enfrenta y su responsabilidad. Pero también esa responsabilidad puede venir de precisamente una violencia contra la empresa. Decía yo, un escenario que ahorita vive y que va a vivir en los próximos años, no nada más las empresas, todo el mundo, porque es uno de los crímenes que va creciendo, es la extorsión. Si tú no haces esto, entonces toma. Y yo aprovechando de que tú tienes la condición para que yo te pueda golpear, entonces se favorece la extorsión. Así hoy vimos que gente de la delincuencia organizada extorsiona a los padres de víctimas de desaparecidos, que aprovechando de la vulnerabilidad en la que se encuentran, todavía les dicen, ¿quieres escuchar a tu hijo? Dame tanto dinero y te lo devuelvo. O sea, todavía en esa condición. Lo cierto es que conforme avance esto, las empresas van a ser foco de cazafortunas o de sujetos antisociales que al observar que no tengan su cumplimiento, que no hagan un esfuerzo por combatir esta criminalidad interna o la responsabilidad, entonces van a atacar en los puntos en los que esté. Y puede ser alguien de la misma organización. Si yo despido a alguien, vete y ya no quiero, y tenía un puesto alto y tiene información, yo sé de lo que careces y te lo voy a hacer bien. Y no te lo aviso. Bueno, fuera que te lo aviso y te extorsionas, te preparas. Pero como no, entonces nada más vas a sentir un golpe tremendo. Y como la empresa no lo tiene, entonces la empresa va a ser víctima de esa situación por no tener ese cumplimiento. Otro gran escenario de violencia al que no podemos cerrar los ojos. Hoy por hoy está de moda las falsas acusaciones. Ante una crisis forense, el país tiene un 1% de investigación forense, tiene una crisis forense en todos los sentidos, en todos, y no... Perdón, ¿qué es una investigación forense? Para que nos podamos entenderlo. Bueno, una investigación forense o una investigación científica forense es toda recolección de información con fines judiciales en alguna materia con las reglas del método científico. Eso implica que puede haber investigación científica forense en materia de arquitectura, de psicología, de medicina, de criminología, de criminalística, de auditoría, de audio y video, de informática forense, de publicidad, de arte, de psiquiatría forense, de antropología, de etnología y una serie de materias o denominadas ciencias forenses. El impacto que tiene ahora con las empresas o lo que enfrentan las empresas derivado de esto es que, bueno, hay una crisis forense en México, hay poca investigación forense, hay poca investigación científica de calidad. Ante los escenarios que va a enfrentar para poder protegerse de los escenarios de violencia, la empresa que tiene un compromiso muy rígido con la ley, pues está en un predicamento la empresa, está en una situación de vulnerabilidad mientras más grande sea la organización. No exime a las empresas pequeñas, pero mientras más grande sea, más complicado es su escenario. ¿Cómo se relaciona esto con un hecho particular de falsas acusaciones? Hoy en día está de moda acusar falsamente de determinada situación con el objeto de poder obtener un lucro. Llámese abuso sexual infantil y violación. ¿Por qué? Porque se sabe en toda fiscalía, en toda unidad de investigación, que los crímenes sexuales son los más difíciles de investigar. Porque si yo le digo ahorita a una persona, oye, ¿tú crees que esta persona sea capaz de abusar sexualmente de un niño? Es que no sé. Yo lo veo bien, pero no sé. No sé porque de por sí hay una completamente ignorancia de la sexualidad y mucho más hay de investigación forense para relacionarla a los estudios de abuso sexual infantil. ¿Qué pasa? Que esa ausencia, esa crisis de investigación, esa ausencia de investigación forense derivado de la crisis forense en México, me permite a mí la factibilidad y que sea muy fácil acusar a una persona de algo que no hizo. Y puede ser el director de una empresa. ¿Por qué? Pues porque él se relajó en ciertas actividades que no eran malas, pero tampoco parecían buenas. No hubo actividades de control, de prevención, de contención, de combate y se dieron estas falsas imputaciones.
que va a generar incertidumbre en la empresa por no tener una cultura de la legalidad, un sistema criminológico preventivo, de conductas antisociales, y entonces la empresa va a enfrentar, sí, victimizaciones. Sí, es susceptible, esto la vuelve susceptible. Ahora, en el trabajo que ustedes desarrollan, también pueden detectar o su trabajo está encaminado a poder detectar o prevenir delitos especiales, es decir, delitos que no están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal, sino en otras disposiciones legales. ¿Ustedes podrían detectar y prevenir este tipo de ilícitos? Por supuesto, de hecho la tarea es dar siempre una lectura completa, una radiografía de cómo se encuentra la empresa, ante qué es vulnerable, cuáles son sus riesgos, qué puede hacer para mejorarlos en cualesquiera, decir, es más, las que ni se imaginan. Cuando nosotros intervenimos en una empresa, la empresa dice, yo jamás me imaginé que esto estuviera aquí. Jamás me imaginé, nunca pensé que me podía pasar. Es que el nunca pensé es difícil, porque aquí de lo que se trata es observa lo que te podría pasar que todavía no te pasa, pero para que tú puedas observar eso, necesitas observar a todo el mundo, cómo está la sociedad, la política, la ley, y ver lo que te podría pasar de manera real. Tampoco voy a inventarte que te puede pasar. Ese trabajo, esa observación es la nuestra. Aparte, tenemos una base que efectivamente tenemos delitos del fuero común y delitos federales. Ahora, la cuestión normativa, las NOM famosas, obligan a determinadas empresas de manera específica, manera de hospital, normas de salud. Te opone y te impone una obligación. La omisión de esa obligación puede generarte un delito del fuero común o un delito de la Ley General de salud. Entonces, esos son los temas que son previsibles. A manera de ejemplo, en una auditoría de la Secretaría de Salud de un estado, llega al hospital, obliga que el área de intensiva, de cuidados intensivos, tenga un corrito rojo con determinados medicamentos. Cuando llegan las autoridades, advierten que estaban caducos algunos, estaban ya prescritos. Entonces, la norma no te dice qué puede pasar. El hecho de que tengas ahí es una falta administrativa. El momento de aplicarlo a un paciente, si no se murió de lo que tenía, se puede morir por la aplicación del medicamento. Y ahí se genera ya un delito. ¿Me explico? Ese hecho que relata es particular de otra conducta que vamos a hablar porque hay que hablar con la verdad. Un sistema criminológico corporativo da la lectura real. A ver, pongamos sobre la mesa a los hospitales, un sector muy importante y sumamente vulnerable por los contextos y las actividades y operaciones que realizan. Sí o no, los médicos son los únicos profesionistas que más se cuidan entre sí, que más respeto tienen, porque son los que desde la universidad visten de blanco, los que hacen un juramento real. Son los que más se cubren y respetan la opinión del médico. La que menos se cubre, los abogados. El abogado sí habla mal del otro abogado, no le importa. Es de eso vive, porque eso es el abogado. ¿Sí? Es la naturaleza de cada contexto. ¿Qué pasa si este médico cubrió al otro médico y no quiso discutir con el otro médico y ese médico del otro médico? Y bueno, aquí el que me pagó los platos rotos fue el paciente, con unas lesiones y finalmente con un homicidio y bueno, con la muerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso llega a una cuestión de una denuncia penal contra todo ese grupo de médicos que cubrieron por una cultura ya no de empatía, ya no de gremio, sino de cofradía? Si yo sé que dañó al paciente, ¿por qué me lo voy a callar? Porque es lo oculto, lo propio de un médico. Y yo me voy a callar y él se va a callar y él se va a callar y él se va a callar. Al final, mataron a una persona. Y esa persona puede costar para el hospital. El director del hospital está esperando que los médicos, con su juramento y con toda la ética del mundo, hagan lo posible por aliviar al paciente. Pero resulta que en la necropsia médico-legal salen todos, hasta el camillero y hasta el vigilante de la entrada del hospital. Ahí la persona moral, el hospital, llámese quien sea, es responsable de lo que haya pasado acá, que no sucedería si se tuviera ese cumplimiento de observación y control de la organización. Muy bien, me queda claro.
que yo veo que el cumplimiento normativo, y como hablamos de personas jurídicas, lo hablaré así, es un traje a la medida para la persona. Es correcto. Y eso es para mitigar riesgos, medir y que tu operación sea de lo más tranquila y enfocada en lo que tienes que hacer. Pero ahora les preguntaría, ¿qué consejos les darían a las empresas que aún no cuentan con un sistema corporativo de penal y que deben de implementarlo? Porque ya no es moda, ya no es si quiero, ya no es no sabía, es debes de. ¿Qué Bueno, nos recomendaría? primero que todo, no es un traje hecho a la medida, es una piel. Es el tegumento cutáneo que reviste el cuerpo, ¿no? Ujú. Y es parte sensible del mismo. Lo primero, decirles que hay mitos respecto al cumplimiento normativo. No, con tus normas, tu abogado, corporativo de la empresa te va a proteger. No, a ese también hay que crearle un sistema porque ese te puede meter en complicaciones. Hay mitos sobre el cumplimiento normativo. Aquí de lo que se trata es de esas dos palabras clave: control y observancia de la organización, y requiere de un conjunto disciplinar y sobre todo de conocimientos muy especiales en materia penal y en materia criminológica corporativa de conducta antisocial. Primero que todo, quitar los mitos. Se requiere, porque es de manera integral con la conducta antisocial en materia fiscal, que es bastante, ¿no? Y más con instrumentos digitales como la inteligencia artificial aplicada a duplicar facturas y a borrar código hash, o por ejemplo los recientes robots que con inteligencia artificial me modifican los metadatos sin dejar rastro, y no me quiero meter en más cosas, y también de manera laboral y también de manera mercantil y penal, y bueno, requiere de que se conozca de esto. Entonces, primero, decirles que hay mitos, que consulten, que no hay otra manera más que hacerlo de esta, que también no es un lujo, no es si quiero, no es si puedo, si tengo tiempo, es una necesidad, porque mientras más tiempo pase para la empresa, en más vulnerabilidad la tenga. O puede estar así, bueno, ya que venga el golpe, quién sabe de cómo sea el golpe, que a lo mejor el golpe es de las sanciones más graves que me pone el 422, ¿no? Que basta incluso que la persona no pueda volver a abrir una empresa del mismo giro. Decir, bueno, ya me cerraron, ya perdí millones, abro otra, ¿no? ¿Qué tal que la sanción se va por ahí? Por algo que no previste, que amor, algo tan sencillo. Entonces es una necesidad, es una obligación, se debe tener, no es sencillo de realizar, es algo sumamente complejo, pero afortunadamente hay una alternativa, y esa es el cumplimiento normativo de alta especialidad penal. Yo agregaría nada más en el tema, es un dispositivo legal, por lo tanto es obligatorio. Así de sencillo. Claro. Ujú. ¿Algo más que agregar, mi estimado Felipe? Sí, me imagino que todo esto es necesario, ya es impostergable y todas las empresas me parece que deben de tener ya en mente implementar todo este mecanismo que de alguna manera cobra relevancia, no solamente como ustedes lo han dicho, en todas las áreas genéricas, sino también en las específicas. Y en ese sentido, nos gustaría, bueno, nos gustaría que nos compartieran dónde están trabajando y en qué ciudades y en qué lugares podemos encontrar presencia con ustedes. Cierto. Nosotros tenemos oficina en la Ciudad de México de manera estable, en Querétaro y en Cancún. Sin embargo, por lo mismo de ser litigantes en materia penal, damos servicio a nivel nacional en el punto. Es factible, los medios electrónicos y las facilidades que tenemos, los alcances, permiten poder dar el servicio de manera estructurada y a nivel nacional. Perfecto. Entonces, todo esto nos lleva a poder afirmar que, bueno, como asociados de Auren, podemos contar con ustedes en cualquier parte de la República. Es correcto. Perfecto. No sé si tuvieras alguna otra pregunta, Pues no, pues Regina. nada más que agradecerles verdaderamente su participación. Creo que quedó muy claro el tema y creo que hay que hacernos de las herramientas para proteger a nuestra empresa y nuestra reputación y prever cualquier sanción que nos fuera a complicar. Recuerden que en Auren contamos con los especialistas que nos pueden llevar de la mano para cualquier asunto. Gracias por habernos sintonizado.